Buenas tardes. Qué bueno estar juntos esta tarde en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie en Primero de Samuel y el tema es una gloria apartada, el juicio de Dios. El texto es Primero de Samuel capítulo 4 al 6 y Primero de Crónicas capítulo 4. El enfoque es varios pasajes ahí en los tres capítulos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Primero de Samuel. Y el versículo clave es Primero de Samuel 4, 21. El objetivo de la lección de esta tarde es, por causa de su santidad, Dios debe castigar el pecado. Un desafío flagrante a Dios. Su voluntad, su palabra y su modo siempre dará como resultado su juicio. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Hay dos versículos que vamos a leer. 1 Corintios 11, versículos 31 y 32. Ahí están en pantalla. 1 Corintios 11, 31 y 32. Aunque son dos versículos, pero puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. La lectura devocional hoy es un poco reducida, son dos versículos. El autoexamen es mejor. Entonces aquí el tema es en cuanto a la cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces es el autoexamen que vamos a ver, que hoy, si las personas que están en consideración la lección de hoy hubieran seguido con el autoexamen, entonces no hubieran tenido el problema que tuvieron. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a orar primero. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a estar estudiando esta tarde. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, para tomarla, explicarla y aplicarla a nuestras vidas, y que podamos, Señor, ser mejores hijos tuyos como consecuencia del estudio de esta tarde. Recibe la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces el tema es una gloria apartada, el juicio de Dios. El texto es en 1 de Samuel capítulos 4, 5 y 6 y 1 de Crónicas capítulo 4. El enfoque es varios pasajes en los capítulos 4, 5 y 6. El versículo clave, digámoslo todos juntos, 1 de Samuel 4, 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Entonces, esto es lo que pasó con cuando la esposa de uno de los hijos de Elí, que estaban portándose mal, estaban desagradando a Dios. Entonces ellos murieron en la batalla, murió Elí, murieron sus dos hijos, el arca de Dios fue tomada, entonces le sobrevino los dolores de parto y llamó al niño Icabod, digámoslo juntos, y llamó al niño Icabod, eso significa la gloria se ha apartado, diciendo, sigamos juntos, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. El objetivo de la lección de esta tarde es que por causa de su santidad, Dios debe castigar el pecado. Un desafío flagrante a Dios, su voluntad, su palabra y su modo, siempre dará como resultado el juicio de nuestro Señor. Hemos estado estudiando durante estos días en 1 de Samuel, y vimos cuando Ana le pidió un hijo y le prometió que si Dios le daba el hijo varón, entonces que ella se lo dedicaría a Jehová. Nació Samuel, ella entonces, después que lo destetó, lo trajo y se lo dio a Elí, ahí estuvo trabajando. Dios le dio, entonces llamó a Samuel y le dio una palabra que era precisamente para Elí, de que iba a venir el juicio. Ya Dios le había dicho a Elí
a través del profeta primero, y ahora es la segunda vez que Dios le dice a Elí a través de Samuel, de que va a venir el castigo de Dios, sus hijos van a ser castigados y va a haber terrible. O sea, la guerra, la batalla fue perdida, murieron muchos israelitas, murió también murieron los dos hijos de Elí, y el arca fue tomada por los filisteos. Entonces, todo eso aconteció como consecuencia de la desobediencia y el hecho de que Elí no le estorbó a sus hijos. Así que vamos a entrar ahora, vamos a 1 de Samuel capítulo 4. Comenzando con el versículo 1. 1 de Samuel capítulo 4, comenzando con el versículo 1, donde este primer punto es que el arca de Dios es tomada. Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos porque no contaban con la presencia de Dios. Dios se había apartado de ellos. Dios había mandado que iban a ser castigados por su desobediencia. Entonces Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces ellos dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ellos, ¿qué es lo que están pensando en cuanto al arca? El arca lo están viendo, ¿cuántos creen que lo están viendo como un amuleto? Como los católicos que usan un santo, ¿verdad? Entonces lo andan ahí y creen, a veces lo andan colgando en el carro para que los acompañe. Entonces parece que esto es lo que estaba sucediendo con los israelitas. Traigamos al arca. Los filisteos mataron como 4,000 hombres, perdimos la batalla, pero traigamos el arca. Y el arca, entonces, Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria. Llevaron el arca, pero se les olvidó la presencia de Dios. Exacto. Ahí es un buen punto, hermano Joaquín. Llevaron el arca, pero se les olvidó la presencia de Dios. Ellos creyeron que porque tenían el arca, entonces tenían la presencia de Dios. Y no fue así. Entonces, seguimos leyendo versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. O sea, ellos vinieron con el arca. Ellos no estaban primeramente en la batalla, pero ahora llegaron a recoger el arca. Entonces los hijos de Elí, que eran malvados, eran inconversos, no conocían a Jehová. Ahora vamos al versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, a pesar de que tenían el arca, pero también Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Y en esta ocasión dice que cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían caído primero? 4,000. Y ahora con el arca, 30,000. O sea, no mejoró, empeoró. ¿Por qué creen ustedes que empeoró cuando trajeron el arca? ¿Pero qué había dicho Dios? Dios había dicho que iban a ser castigados. Se lo había advertido a Elí, que iban a ser castigados. Entonces, cuando trajeron el arca, que representa la presencia de Dios, fue peor.
¿Por qué? Porque era un Dios vengador, era un Dios de justicia. Nosotros podemos estar seguros que cuando nosotros andamos mal, Dios va a ejecutar su justicia. Nosotros no podemos creer que podemos andar mal y no va a pasar nada. No, si andamos mal, estamos hablando de creyentes, ¿verdad? O por lo menos conocedores. Si nosotros andamos mal, entonces vamos a pagar las consecuencias. Dice que en esta ocasión cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. O sea, esos dos hijos de Elí que estaban portándose mal, que estaban inclusive hasta durmiendo con las mujeres que dormían ahí a la puerta del tabernáculo, que estaban ahí para servir a Dios. Él se portó con ellas como se portan los impíos, los idólatras. Porque en el caso del paganismo, en el caso de la idolatría, eso era parte de su adoración pagana, ¿verdad? Entonces había prostitución, inclusive los mismos sacerdotes y las mismas sacerdotisas de estos dioses paganos, eso era parte de su adoración. Entonces, estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, están tratando la presencia de Dios, del único y verdadero Dios Jehová, lo están tratando como si fuera un templo pagano, con la adoración que los paganos tenían. Vamos ahora al versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, esto es el mensajero que viene dando el reporte a Elí. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Ahora, hasta aquí ya él sabía. Elí ya sabía. Pero cuando escuchó, dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces dice la Biblia en el versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el mensajero, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Entonces vemos aquí donde el arca de Dios es tomada, o sea, hay juicio de Dios. Dios dijo que habría juicio y hay juicio de Dios. Inclusive el arca de Dios, que ellos lo tenían como un amuleto, más bien cayó en las manos de los enemigos. Vamos ahora al segundo punto, donde ahora los filisteos lo tienen. ¿Qué van a hacer los filisteos con el arca? Ellos son impíos, ellos son paganos. Ellos entonces dicen, este es el Dios de Israel, vamos a llevarlo y vamos a ver, ¿qué van a hacer? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Ashdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos. Y la pusieron, o sea, en la casa de Dagón, en el templo de Dagón. Entonces pusieron el arca junto a su imagen de su diosa, Dagón. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Cuando al siguiente día los de Ashdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, pobrecito su Dios, cayó en tierra delante del arca de Jehová. Y entonces, ¿qué hicieron? Ay, pobrecito nuestro Diosito, vamos a levantarlo. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, primeramente su Dios se inclinó ante el arca,
Luego lo volvieron a poner ahí, entonces ahora Dios lo asesinó a su Dios pagano, a su ídolo. Le cortó la cabeza y le cortó las palmas de las manos y quedó nada más el tronco. Así que Dios intervino. Como que pudieran entender. Vamos a ver, vamos al versículo 11. Entonces, a ver, ¿qué van a hacer los filisteos? Dice el versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo como mató a nuestro Diosito. Pobrecito nuestro Diosito. Entonces mató a nuestro Dios, entonces que no nos mate a nosotros también y a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. O sea, Dios, la Biblia no dice, pero aparentemente se sentían mal, se sentían vencidos, posiblemente se desató alguna enfermedad en su medio. La Biblia no da detalles en cuanto a eso, pero ellos tomaron la decisión de que entonces iban a devolver el arca. Ellos no podían quedarse con el arca, van a devolver el arca. Vamos entonces ahora al capítulo 6 de 1 de Samuel, donde el arca de Dios es devuelta a Israel. Ahora, eso es historia para otra ocasión, cuando ellos lo mandaron. ¿Recuerdan cómo mandaron los filisteos? ¿Cómo mandaron el arca? ¿En qué lo mandaron? En una carreta de bueyes. Ahora, ¿cómo tenían que haberlo enviado? ¿Quién podía alzar el arca? Solamente los sacerdotes. Ellos enviaron entonces el arca en una carreta de bueyes y ellos dijeron, si, son bueyes que eran sin estrenar, o sea, no eran entrenados, eran bueyes sin estrenar. Y ellos dijeron, nosotros vamos a soltarlos. Si ellos cogen de por sí hacia Israel, entonces vamos a saber que esto fue Dios, el Dios de los israelitas que lo hizo. Y si no, pues simplemente fue casualidad. Y la Biblia dice que los bueyes iban como quejándose, lamentándose. Yo interpreto que lo que eso significa es que Dios los iba guiando, los iba llevando por el camino que era, y que ellos iban quejándose porque ellos no estaban acostumbrados a hacer eso. Y recuerde que ellos no eran entrenados y no había ningún boyero que los estuviera guiando. Entonces Dios los iba guiando y ellos iban entonces camino a la tierra de los israelitas. Cuando llegaron, ¿alguien recuerda qué sucedió? El arca se quiso caer, se tambaleó y... Ajá. ¿Y qué pasó con la persona que puso su mano ahí y trató de sostener el arca? Murió. Murió. ¿Por qué? Bueno, porque no podían tocar el arca. De hecho, no podían descubrir el arca. Esto es estudio para otro día, pero nada más para decirles, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se levantaba y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo los sacerdotes entonces lo tomaban y con eso cubrían el arca. Después había otras cubiertas encima del arca para protección, pero lo que tocaba el arca era el velo, que el velo representa la carne de nuestro Señor Jesucristo, que se rasgó, recuerda cuando Jesús murió. Así que ese velo, que el velo en el tabernáculo no era grueso como el velo del templo, que se rasgó cuando Jesús. Y entonces tomaban eso y luego lo tapaban y nadie lo podía tocar, ni nadie podía verlo, solamente el sumo sacerdote podía verlo. De hecho, en Hebreos dice, hay cosas aquí de las cuales nosotros no podemos hablar con mucho detalle. Ahora, yo cuando estoy describiendo y dando estudios acerca del tabernáculo, yo sí hablo con mucho detalle, porque ahí está en Éxodo. En Éxodo capítulos 25 en adelante, ahí está primeramente las instrucciones de Dios y después cómo ellos fueron paso a paso siguiendo las instrucciones de Dios. Ahora, ese tabernáculo y esa arca, ¿para qué sangre era? El arca que hizo Moisés. ¿Qué sangre?
¿Ah? ¿Es que yo me quedé sordo o es que ustedes no están hablando? El arca, que fue un modelo del original del cielo, Dios le enseñó el original a Moisés. Esa arca que Moisés hizo, ¿para qué sangre era? ¿Pero qué sangre? ¿Animal o de Jesucristo? Animal, esto es importante, animal. El arca, que es el modelo que hizo Moisés, era para sangre animal. El arca original en el cielo es para qué sangre? Para la sangre de Jesucristo. Muy bien. Entonces estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Ahí estuvo 7 meses, lo soportaron mucho. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Vamos ahora al versículo 7. Entonces aquí están las instrucciones. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesta yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Ahora, lo normal era entonces que esas vacas que estaban con sus crías volvieran a su casa, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo, versículo 8, dice: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha dado este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Bueno, ahí está. Encerraron en casa sus becerros. Entonces había razón para que las vacas quisieran regresar a donde estaban sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, porque eso fue lo que les salió al pueblo. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. Entonces, vemos aquí cómo el juicio de Dios se llevó a cabo. Ahora aquí vemos el juicio de Dios llevándose a cabo en dos áreas, en 2 niveles. ¿Cuáles son? Primeramente, primeramente, ¿a qué nivel el juicio de Dios? Primeramente, ¿a qué nivel? ¿A quién? A Israel. Primero a Israel. Ok. Entonces, el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel porque ellos habían desobedecido. Y perdieron el arca. El segundo juicio de Dios, ¿contra quiénes fue? Contra los filisteos. Porque ellos entonces llevaron el arca y la pusieron delante de su Dios principal. Y, pobrecito su Diosito, Dios lo mató. Ellos entonces ahora están devolviendo el arca y dándose cuenta de que así como ellos habían dicho, estas vacas fueron camino a donde a los israelitas sin apartarse.
Y ellos habían dicho, bueno, con esto nosotros sabremos que es cosa de Dios. ¿Ustedes creen que el pueblo que los filisteos se convirtieron a Jehová entonces? No, no. Algunas personas hoy dicen que si hoy hubiera milagros como había en el tiempo de Jesús, y algunos dicen que hacen milagros, pero si hubiera los milagros que hacen en el tiempo de Jesús, la gente se arrepentiría y la gente cambiaría. ¿Recuerdan el caso del rico y Lázaro? En Lucas capítulo 16, el rico le dijo a Abraham, envía a Lázaro para que le avise a mis hermanos. Y entonces, ¿qué le dijo a Abraham? No, porque aunque alguien se resucite de los muertos y vaya donde ellos, si no van a creer, no van a creer. ¿Qué más testimonio que Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Lo creyeron, lo aceptaron como Hijo de Dios? No. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Los que van a creer, van a creer. Y los que no, no importa lo que suceda, no importa lo que ellos vean, no van a creer. De hecho, Jesús dijo que delante de algunas ciudades que habían visto muchos milagros, si en Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que se ha visto en estas ciudades, como en Capernaum, ellos se hubieran arrepentido. Y ustedes han visto todo esto y ni siquiera así han creído. Entonces, los filisteos vieron la mano de Dios. Exactamente lo que ellos dijeron que estaban esperando a ver si sucedía, sucedió. Sin embargo, ellos no creyeron. Me imagino que regresaron a casa e hicieron otra vez su Dios que lo había asesinado Jehová, y levantaron otra vez su ídolo. Bueno, pero termino con esto. La santidad es importante. Ahora vamos a tener algo de discusión aquí. Vamos a ver. ¿Considera usted que teológicamente hablando los israelitas eran tan ignorantes como los filisteos al creer que la presencia de Dios estaba contenida en el arca? Aparentemente sí, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿estaba Israel intentando manipular a Dios al usar el arca como un amuleto de buena suerte? Parece que sí, ¿verdad? Tercera pregunta, ¿de qué manera buscan las personas manipular a Dios hoy? Ahí sí está. ¿De qué manera buscan los hombres manipular a Dios hoy? En todas, dice Otoniel. De todas maneras. Ok. Vamos a leer aquí este pasaje. Primero de Samuel 5, del 2 al 5. Para contestar la pregunta, ¿cómo demostró Dios que Él era el único y verdadero Dios? Primero Samuel 5, 2 al 5. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Ashdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Ashdod hasta hoy. O sea, ellos volvieron a levantar el arca, simplemente que ya entonces no pisaban el umbral, porque ahí fue donde se desnucó su diosito. La pregunta es, ¿cómo demostró Dios que Él era el único y verdadero Dios? Matando a su diosito.
Yo diría que matando al reloj porque vivo no está. Tanto que fuera algún espíritu, algún demonio que esté detrás del dragón, pero yo creo que no hay nada. Era el imaginario de adoración pagana, de los filisteos. Sí, no, Pero sí humilló al pedazo de imagen, de una manera sobrenatural. sí, definitivamente que, o sea, no puedo haberlo matado por ser puesto que no tenía vida. Pero en el sentido figurado. No escuché nada. Siento que lo supo poder. Hay muchos bajos aquí, no escucho. ¿Qué es lo que dijo él? Que lo usó con mucho poder. Ok. Sí, tal vez bajarle un poquito los bajos y subirle un poquito los altos. Ya tiene. Ok. Bueno, pronto Dios mediante vamos a tener otra instalación y necesitamos también tomar una decisión en cuanto a algo ahí. Yo pienso que poco es igual que hoy el ejemplo más cercano, claro, los católicos con las estatuas de la Virgen María. Ellos creen que está ahí y la ven como que si tuviera vida, como niños pequeñitos que ven cuando las cosas, creen que las cosas tienen vida. Entonces ellos veían a su Dios vivo, su dragón, de esa forma, como, no sé, madera, yeso, bronce o de material que fuera, pero le atribuían vida en su propia imaginación y en su propia creencia. Entonces, al encontrárselo así, es donde ellos se sienten esa derrota. Obviamente, pues es un pedazo de algún tipo de material, pero equivale al sentimiento, tal vez, así como lo comparo yo, que tienen los católicos con las imágenes de la Virgen, que si traen a una iglesia y de pronto está quebrada o algo así, ellos lo perciben como una gran ofensa, porque sienten que esa representación tiene cierta, le atribuyen ciertos poderes y cierto nivel de vida. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando hablan, trate de no acercar mucho el micrófono a la boca para tratar de hacerlo un poco mejor. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien quiere añadir algo? Yo solo quería agregar que para la situación esta de Dagón, eso era para el tiempo de Julio Reyes, de Filisteos, pero hoy por hoy hay muchos dragones, figurativamente. Como decía ahora, hay sustitución de ese dragón por imagen, pero no solo imágenes. Por ejemplo, el pueblo musulmán, el libro de ellos, el libro per se, o sea, lo que es el papel o lo que está hecho en un libro que queda sagrado. No, los musulmanes no son idólatras. ¿Verdad? No, en cuanto al libro. En cuanto al libro. Si usted lee el libro, algo, o sea, nosotros respetamos el contenido de la Biblia, pero no idolatramos el libro. Ellos idolatran el libro. Literalmente. No solo puede tocar ese libro, ni puede hacerle nada. Si se daña, tiene que cerrarlo. O sea, es una forma. De hecho, si usted quema un libro, ellos literalmente como que fueron una ofensa superlativa. No tanto el libro per se, ¿verdad? Puede ser papel y un poco de cartulina. Eso demuestra el nivel hasta donde se puede parar a estas cosas del ser humano y que Dios mismo le entendió al pueblo de Israel en el arca, de que el arca sí es sagrada, todo eso estaba separado, pero la presencia de Dios Los judíos también con la Torá también. no puede ser tocada. Ellos tienen un palito especial para ir guiando donde van el lector. Entonces, para ir, pero la Torá no puede ser tocada por manos humanas. Y la tienen guardada en una parte ahí separada. La sacan solamente y van a un lugar que está reservado para eso. Sí. Y la enseñanza en esto es que se le da más importancia a esas cosas, ¿verdad? Que al mismo contenido de lo que Dios habla, ¿verdad? Se le da más importancia a las cosas materiales que a
a la esencia o la sustancia de lo que quiere decir Dios en el mensaje de Jesucristo y lo que venga a decir. Muy bien. Entonces aquí podemos aprender la importancia de la santidad, que el Dios Santo no va a perdonar la falta de santidad. Amén. Puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú la uses, que tú la tomes, que la apliques a nuestras vidas y que podamos aprender qué importante que es vivir en santidad para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.